Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar con nosotros en esta sesión del Seminario Interno de Investigación del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California. En esta ocasión vamos a tener la presentación del trabajo titulado Lauro Arizcorreta Miramón, un hombre de negocios del barrio de Soquipa, Ciudad de México, tratamiento de las redes familiares, sociales y económicas. Esta presentación está a cargo de la maestra María Guadalupe Nieto Cuevas, que es doctoranda del posgrado en Humanidades en Historia por la UAM Iztapalapa. Voy a permitirme leerles una pequeña semblanza curricular. Ella es licenciada en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, y estudia el doctorado, está terminando, me parece que ya terminó, en Ciencias Sociales y Humanidades en Historia en la Universidad Autónoma de Metropolitana. Es autora de varios capítulos, entre ellos Entrepuestos, Fotos y Recuerdos, 3 historias de vida dentro del barrio de la Merced, en Historias Metropolitanas por la UAM Coajimalpa. También ha hecho reseñas, por ejemplo, del libro de Olivia López Sánchez, Amor, Desamor y Modernidad, y ha aparecido en la revista Signos Históricos. Actualmente ella se encuentra en la Ciudad de México. Estuvo con nosotros haciendo una estancia postdoctoral o de investigación en el Instituto de Investigaciones Históricas. También nos acompaña el doctor Pedro Espinosa Meléndez, que va a fungir como comentarista del trabajo que presenta la maestra María Nieto. Él es doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, con la tesis Historias de una tierra de misión en el noroeste mexicano, la diócesis de las Californias y el Vicariato Apostólico de la Baja California. Es maestro en Historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad, y también es licenciado en Historia por la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UABC. Entonces, pues vamos a comenzar con esta presentación a cargo de la maestra María Nieto Cuevas. Adelante y bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Quisiera dar primero las gracias al doctor Jesús, que ahora no está, pero que me ha permitido tener contacto con la universidad, al doctor Ramiro, que me hizo esta invitación, y bueno, al doctor Pedro, que es el comentarista del día de hoy. Estoy muy agradecida por este espacio que, bueno, ha sido de muchísima ayuda, de mucho apoyo. Y bueno, ahora voy a compartirles parte digamos, del eje central de mi investigación, que tiene que ver con las redes sociales, familiares y económicas que tuvo este personaje que estoy investigando, de nombre Lauro Arizcorreta. Y bueno, voy a dar inicio, me voy a regresar a la presentación. Muchísimas gracias a la UABC que me permite estar aquí. A ver, para que se vea. Bueno, he titulado a mi presentación Lauro Arizcorreta Miramón, un hombre de negocios del barrio de Soquipa, Ciudad de México, un acercamiento a las redes familiares, sociales y económicas. Bien, me gustaría comenzar diciendo que para poder analizar estas redes sociales, bueno, todo este conjunto de redes de este personaje, se ha hecho uso de diversos archivos, entre ellos el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico de la Ciudad de México, el Archivo General de Notarías, el Archivo Histórico de Euskadi, esta página, ¿no?, que ha contribuido a agilizar muchísimo la información, que contiene diferentes archivos parroquiales y civiles, que es Family Search, y bueno, el Museo de Arocena. Y también aquí me faltó, hice una omisión, pero también el archivo familiar de la familia Fernández Sánchez, que también agradezco que estén aquí. Y bien, en mi participación pasada expuse un poco sobre el espacio donde se desenvolvió Lauro Arizcorreta, que es un espacio muy emblemático, en el cual permaneció cerca de 40 años.
que es el barrio de Soquipa, localizado al oriente de la ciudad. En esta ocasión me interesaba mucho poder compartir más allá del espacio, ¿no? Eh, ahora les voy a mostrar quién era Laura Riscorreta, con qué personas tuvo contacto, a qué personaje estuvo cerca y de alguna manera, ¿por qué no funciona como se hubiese esperado todos estos negocios que él tuvo? A pesar de ser innovadores, a pesar de, digamos, de tener una iniciativa muy fuerte, de tener una voluntad muy fuerte, Laura Riscorreta, y está rodeado de muchas personas, como ahora lo veremos, de alguna manera todos estos proyectos no se pueden ya consolidar. Y vamos a ver el por qué. Y un poco tiene que ver con estas redes, con estas alianzas que se logran algunas consolidar y otras no tanto. Bien, Laura Riscorreta fue ingeniero agrónomo, meteorologista, empresario industrial y comercial de carne. Formó parte de diversas sociedades, entre ellas la Sociedad Positiva de México, la Asociación de Ganaderos, la Sociedad Mexicana de Minería, y dedicó sus trabajos científicos, se dedicó a realizar trabajos científicos. De hecho, una de las últimas, de los últimos hallazgos que he tenido es que él justamente solicita que le den un título, ¿no? No un título, sino una acreditación de ciertos títulos en 1867, pero no sé de qué títulos, pero en esa solicitud se dice que él se dedica a los trabajos científicos como tal, ¿no? Entonces, tiene una vasta trayectoria académica y después va a tener una vasta trayectoria empresarial. Tuvo diferentes distinciones en el campo de la ganadería, florería y horticultura. Eso no lo voy a tratar ahora, pero sí me gustaría mencionarlo, que obtuvo diferentes premios en diferentes concursos de ganadería, ganadería que importó y ganadería que también se va a convertir en parte de sus negocios. Y bueno, además de que fue dueño de la hacienda de Soquipa, localizada al oriente de la Ciudad de México, y que estuvo en esa hacienda desde 1883 hasta 1921. Bien, ahora quisiera empezar a hablar un poco de estas redes familiares. Si bien las redes familiares no son las únicas, sí son de estas redes primarias que se tienen, ¿no? Y de alguna manera podemos encontrar ciertos sentidos. La doctora Gladys Lizama Silva señala que hay carteras, ¿no? Que se van heredando, carteras de redes, digamos, que se van heredando por generaciones, ¿no? Entonces, eso es muy interesante saber quiénes eran sus padres, quiénes eran, yo voy a llegar nada más a hacer mención de quiénes eran sus abuelos, pero es muy interesante cómo este personaje, yo en un principio cuando comencé a hacer esta investigación, desconocía plenamente quién era y justo retroceder para ver quién era Lauro y quiénes eran sus padres y un poco sus abuelos, me permitió entender pues los espacios sociales en los que se fue moviendo, pero también los espacios físicos de la ciudad por los que fue transitando y ahorita lo vamos a ir viendo. Bueno, sus padres fueron Gregorio Riscorreta, que fue dependiente del conde de Santiago de Calimaya, y María Josefa Cruz Miramón. Me gustaría destacar que justamente dentro de los estudios, bueno, dentro de este estudio, un poco la figura de las mujeres queda como un poco difícil de identificar, ¿no? Ha sido muy difícil poder localizar, por ejemplo, quién fue la esposa de Lauro, pero también quién fue su mamá. Y es justamente a través de todos estos documentos que les podemos dar un poco más de sentido a estas personas. Y ahora que de estos últimos hallazgos que les he comentado, encontré que justamente fue a través de su mamá de una petición que hizo su mamá, que él pudo entrar a estudiar a San Ildefonso, y eso me parece pues un hallazgo muy, muy, muy interesante porque
nos permite entender justamente estos lazos, estos vínculos que se pueden ir tejiendo a lo largo de la vida de una persona. Bueno, aquí pongo, es parte de la solicitud que manda la mamá y dice, encontrándome viuda, el papá de Lauro muere cuando él era un niño, cuando él tenía 4 años, y sin recurso alguno, con querer educar a mis tiernos hijos y teniendo noticia que al Colegio de San Ildefonso hay becas vacantes y cuyo nombramiento puede hacer el Supremo Gobierno, ocurro a la notoria bondad de vuestra excelencia, suplicándole se sirva conferir una de ellas a mi hijo Laura Ariscorreta, que tiene toda la disposición necesaria para los estudios. Y esto lo pongo porque su entrada al Colegio de San Ildefonso es como lo más claro que tengo en cuestión de sus estudios. Lo demás ya es un poco, ya no es tan legible, ¿no? En dónde estudió. Pero también lo pongo porque además de que va a definir mucho, no solo su carrera profesional, también va a definir parte de las redes que va a tener y uno de los vínculos, aquí sí es uno de los vínculos más fuertes que va a tener a lo largo de su vida y que tiene que ver con Justo Sierra. Y conoce a Justo Sierra en 1861, justamente cuando los dos son estudiantes del Colegio de San Ildefonso. Ahorita más adelante voy a hablar particularmente de este vínculo que tiene con él. Bien, bueno, Laura Liscorreta viene de abuelos vasco-franceses y de manera muy general, para no ahondar tanto en ello, su abuelo paterno, José Joaquín de Ariscorreta y Yarza, era originario de Villafranca de Ordicia, ¿no? Llegan a la Ciudad de México a finales del siglo XVIII y pues se convirtió en un comerciante muy importante de la Ciudad de México. Perteneció a la élite económica y conformó parte de las familias novohispanas con cargos importantes. Figuró como cónsul del Tribunal del Consulado y fue alcalde ordinario de México. Y perteneció a la Real Sociedad de la Vascongada. Es muy interesante porque justamente, bueno, un poco lo que nos permiten las fuentes es dar sentido como a estas hipótesis que vamos planteándonos al inicio, ¿no? Y yo desconocía totalmente, como lo mencioné en un principio, de dónde venía, ¿no? Bueno, ya el apellido de Ariscorreta decía mucho, ¿no? Entonces, como que esa línea de buscar justamente de dónde venía me llevó a indagar en muchísimas cosas y vemos en pantalla un árbol genealógico de la familia de Laura Ariscorreta, que lo manda a hacer su abuelo para que le den el título de noble, ¿no? Esto me, me permitió también vincularlo con sus abuelos, ese es por el lado paterno, y por el lado materno, sus abuelos fueron Bernardo de Miramón Lafite y doña Catalina David Morales. Por la parte materna es donde viene esta descendencia francesa. Y bueno, Bernardo Miramón estuvo en Cádiz, se dedicó al comercio y entre los cargos más importantes es que fue secretario particular del marqués Carlos Francisco de Croix y también ya una vez que se asentó en la Ciudad de México tuvo diferentes cargos y presentó diferentes servicios a la corona. Vemos ahí parte del emblema de la familia materna en el cuadro donde se veía a Gregorio Ariscorreta, veíamos como parte de los emblemas familiares por la parte paterna. Bien, hasta aquí me voy a detener para señalar que justamente estos espacios, se movió durante los primeros años de su vida y hasta antes de casarse en la parte cercana a donde fue bautizado, donde hizo, vemos ahí en el cuadrito morado, que es la parroquia de la Santa Veracruz, y las calles aledañas que se ven marcadas, fue donde él pudo realizar parte de su vida en un principio, ¿no? O sea, como que mi intención a la par de ir descubriendo quién es la familia de Lauro también es ver cómo se va moviendo por la Ciudad de México, cómo la va transitando hasta llegar, ahorita vamos a ver, al barrio de Soquipa. La
la crucecita que estoy señalando, esa es Santa Catarina Mártir, que va a ser la capilla donde se va a casar y también va a definir uno de los momentos más importantes de su vida, porque va a amasar otra serie de redes y de vínculos. Digamos que este es como una primer parada. Bien, una vez que Lauro se casa con Ramona Villegas en 1869, eh, como les mencionaba en un momento, la figura de las mujeres es muy difícil de rastrear en los documentos. Muchas veces no hay más registros que, por ejemplo, estos como las actas de matrimonio o en los archivos de notarías, cuando, por ejemplo, acompañan a sus esposos a vender alguna propiedad y de repente es que aparecen, ¿no? Y Ramona Villegas es un personaje que me costó mucho trabajo poder detallarles, poder darle como un rostro, ¿no? Y después de darle un rostro, como ver qué actividades y cuál fue la influencia que tuvo esta mujer y que fue de las más importantes que tuvo dentro de la vida de Laura Arizcorreta, no solo porque se casa con él, sino porque a través de este matrimonio se unen varias redes y también se le abren diferentes espacios y diferentes actividades comerciales a Laura. Bien, en 1869 se casa Laura Arizcorreta con Ramona Villegas y de esa unión nacieron sus dos primeros hijos, que es Juan y Lauro Jr. Más adelante vamos a ver cuál fue la importancia, digamos, para el surgimiento de una de las sociedades que tuvo Lauro y también fue como parte del deceso que tuvieron, fue una de las razones por las cuales también un poco yo señalo que empieza como el fracaso de la sociedad y un poco de los negocios de Laura Arizcorreta. Bien, Ramona Villegas fue parte de las señoras católicas y fue modelo de damas distinguidas de la capital de finales del siglo XIX. Muere en 1902, muere de tifoidea y bueno, como menciono, conocemos muy poco, sin embargo, este matrimonio que tuvo con Ramona le permitió poder acceder a nuevos negocios y nuevos espacios. La fotografía que vemos aquí en la pantalla es yo creo que la única que hay sobre sus hijos, ¿no? Y están en lo que posteriormente se convertirá en un establo modelo y en parte de la finca que van a construir. Bien, a partir de Ramona Villegas, Laura Arizcorreta pudo conocer al padre, ¿no? A Rafael Villegas, a Agustín Pacheco, a Elena Villegas y Manuel Rivera. Y digamos que esta primera red que no sale todavía de lo familiar, ¿no? Va a definir mucho eh, los intereses económicos, comerciales, pero también espaciales de Lauro. Principalmente Rafael Villegas, su suegro, ellos habitaban en el barrio de San Pablo, ahorita les voy a poner un mapa. El barrio de San Pablo estaba muy cercano al rastro de la Ciudad de México y y este espacio va a ser muy importante porque también los intereses de Rafael van a estar orientados al comercio de carne, ¿no? Él mismo va a ser comerciante de carne y también va a estar interesado en estar comprando propiedades cercanas al barrio de San Pablo. Este interés lo va a compartir con Laura Arizcorreta y posteriormente él va a ser el vínculo para que conozca a Agustín Pacheco, que va a ser el personaje. Bueno, Agustín Pacheco era vecino de Rafael Villegas, vivía también junto con su esposa cercano a la plaza de San Pablo y va a ser la persona que le va a vender el terreno de San Agustín Soquipa, ¿no? En 1883 lo vende y digamos que el notario público, que también el nombre del notario va a ser muy importante porque va a ser uno de sus grandes amigos de toda la vida, que es Vicente P. Velasco.
Lo vende y a partir de ahí Lauro comienza a estar haciendo actividades, a comenzar a regenerarlo, eso que se habló en mi participación pasada, a transformar un espacio lleno de salitre por la retracción del lago de Texcoco, lo va a empezar a transformar en un espacio agrícola, industrial y en un bosque de ahuehuetes. También a través de Ramona va a tener contacto con su cuñada Elena Villegas y con su esposo Manuel Rivera. Elena Villegas y Manuel Rivera se convertirán, yo ya en este momento de la investigación, que ya es prácticamente la etapa final, me he dado cuenta que van a ser estos vínculos familiares más perdurables, ¿no? Porque tuvo muchas pérdidas, Lauro. Sin embargo, todavía para 1918, 1916 se encuentran documentos en donde Lauro no solo, bueno, nada más aquí, Lauro va a ser padrino de Manuel y Elena Villegas en su matrimonio y después va a ser padrino de una de sus hijas, de bautizo y luego de la boda, ¿no? Entonces, justo el último documento es como de la boda de su ahijada y va a ser de estos vínculos que se van a establecer prácticamente hasta la etapa final de la vida de Laura Riscorreta. Y Manuel Rivera, yo también, bueno, en este entramado desconocía quién era Manuel Rivera y sin embargo, bueno, tuvo algunos cargos públicos, pero se va a convertir no solamente en el cuñado de, de, este, de Laura Riscorreta, sino que también se va a convertir en un gran soporte económico para Laura Riscorreta. Y pongo entre comillas socio porque como tal nunca, no hay algo que los vincule como, por ejemplo, una escritura de una sociedad ni nada, pero Manuel Villegas va a estar apoyándolo económicamente. Y eso lo pude registrar y lo pude percibir a partir de una compraventa que se realizó del propio terreno de Soquipa en 1888, porque le compra ahora a Laura Riscorreta el terreno, pero deja que Laura Riscorreta lo siga trabajando. Después otra vez Laura lo va a trabajar. Y justamente los dos, esto a manera de hipótesis también, van a tener un establecimiento artístico e industrial, en donde también estoy pues un poco atisbando que eran socios, ¿no? Sin embargo, como tal, no hay algo más certero. Bien, para ir un poco más rápido, aquí hacemos una segunda parada, digamos, espacialmente y también en cuanto a estas primeras redes como más familiares. El espacio que vemos aquí en el cuadrado morado es la iglesia la parroquia de San Miguel y la parroquia de San Pablo. La parroquia de San Miguel va a ser importante porque ahí va a bautizar a uno de sus hijos y van a estar viviendo en estas calles. Y por otro lado, la parroquia de San Pablo, que va a tener, pues ahí vive su esposa, ahí vive toda la familia de su esposa y van a estar naciendo estos pequeños negocios, ¿no? Que se van a convertir en parte en el eje central de la vida empresarial de Laura. Bien, hasta aquí tenemos una segunda parada y hemos observado como estas redes familiares. De manera general, ¿no? Tenemos esta primera parte donde el primer cuadro rosa, donde él hace su vida, digamos, hasta que es joven, ¿no? Hasta antes de casarse. Después en el segundo recuadro, en el morado, donde ya está casado. Y el cuadrante rojo es el barrio de Soquipa. Entonces, realmente San Pablo estaba muy cerca de Soquipa. Y posteriormente, Lauro va a hacer una compra de unos terrenos, no lo marqué aquí, pero que van a estar en la parte trasera de San Pablo. Entonces, digamos que este acercamiento, estas relaciones que tuvo con la familia de Ramona Villegas le van a posibilitar ir hacia el oriente de la Ciudad de México. Y bueno, Soquipa es uno de los espacios que ha ocupado pues el
parte de esta investigación, porque es ahí donde va a establecer la hacienda de Soquipa. Bien, ahora vamos a pasar un poco a estas redes redes y particularmente este vínculo que tiene con Justo Sierra. Como comenté, conoce a Justo Sierra en 1861, cuando eran estudiantes del Colegio de San Ildefonso, y es muy interesante porque Justo Sierra le escribió un poema, por ejemplo, a Juan Ariscorreta, al primer hijo de Lauro, y fueron padrinos, Justo Sierra con su mamá, de su segundo hijo, de Lauro Jr. Eh, por un juicio testamentario, pude encontrar que Justo señala, también esta relación, cabe aclarar que ha sido un poco velada y ha sido como no tan explícita, y ha sido trabajo como de ir hilando, ir confrontando diferentes fuentes. Lauro, Justo Sierra menciona en un juicio testamentario que él conoce a Laura Ariscorreta desde 1862 y que su relación menciona que son constantes de amistad, ¿no? Entonces, vemos que es una relación muy larga, ¿no? Para finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Justo Sierra va a ser ministro de la Secretaría de Educación y de Instrucción Pública, perdón, y justamente esta relación que tiene va a motivar también a Lauro, entre diversos negocios que tuvo, a tener un interés particular por la educación, ¿no? Y ahí, en un librito que él escribió en 1902 titulado La mujer mexicana, se lo dedica al subsecretario de Instrucción Pública, y como ahí menciona esta dedicatoria como un homenaje de merecida y respetuosa consideración. Y más adelante se dirá en esta dedicatoria que es una relación de hermandad, ¿no? Entonces, justamente este vínculo que tiene con Justo Sierra le va a motivar a establecer, no solamente a hacer estos folletos de la escuela agrícola, sino a querer establecer una escuela agrícola y horticultura para mujeres. Digamos que este es el vínculo más longevo y como que el que más se ha podido también como ir detallando. Para 1872, Justo Sierra menciona que Lauro le pregunta a su esposa que si ha visto a Lauro, ¿no? Y en ese momento, Justo Sierra está en Querétaro y le pregunta, ¿qué tal llegó Lauro? Vino como una avalancha de poesía que solo se le cortó con el frío del agua, poesía y bondad. Pobre Lauro, ¿no? O sea, son como estos pequeños detalles, porque realmente no hay como más que nos permitan establecer. Sin embargo, Justo Sierra va a conocer la hacienda y va a estar en diferentes conferencias que va a dar Laura Ariscorreta. Bien, dentro de estas redes, ya fuera de los familiares, fuera también como un poco de lo amistoso, ¿no? Bueno, aquí está Vicente P. Velasco y lo dejé en esta parte, pero también son estas redes que son estos personajes con los que tuvo una relación cercana. Con Yves Limantour, bueno, de manera rápida voy a comentar que tuvo para 1900, entre 1901 y 1903, Yves Limantour se encargó de los trabajos pues un poco de cuidado de embellecimiento. Estuvo a cargo de varias comisiones de embellecimiento de la Ciudad de México, pero en una de ellas se encargó del bosque de Chapultepec. Y en el bosque de Chapultepec se estaba presentando un problema, y era que los ahuehuetes que estaban sembrados ahí, que tenían muchos años, se estaban secando. Entonces, el vínculo que tiene con Laura Ariscorreta quizá es anterior, pero particularmente se da por una negociación que se hace de ahuehuetes, porque Lauro comenzó a sembrar muchos y creó un bosque
y los empezó a comerciar. Particularmente estos ahuehuetes que sembró en los terrenos de Soquipa, los donó al bosque de Chapultepec. Entonces fue por ese motivo, digamos, que tuvo acercamiento con Limantur, que era ministro de Hacienda. Luego con Agustín Aragón, vemos ahí una fotografía. Este personaje que está aquí está un poco, no se ve, es Laura Liscorreta y está en un discurso que está dando Agustín Aragón en una conmemoración luctuosa de Barrera. Bueno, con Antonio García Cubas no se ha podido como tal determinar cuál fue la relación, sin embargo hay como ciertos indicios de una dedicatoria de libros, ¿no? Con Silvino y Riquelme y Julio Riquelme tiene que ver esta relación con la sociedad agrícola. Y es muy interesante porque va a haber una relación quizá no estrecha, pero sí profesional, y va a haber mucho reconocimiento por parte de los dos de todos los trabajos que va a estar realizando Laura Viscorreta. Y bueno, Vicente P. Velasco va a ser uno de los personajes que, como mencioné hace un momento, va a ser su abogado, su notario y uno de sus amigos también de muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, para ir también cerrando y escuchar los comentarios, cabe señalar que Lauro, o sea, conoció a muchísimas personas, ¿no? Entre ellos, siempre quiso mantener un vínculo más cercano con Carmen Romero Rubio, sin embargo, no lo logra. Ahí arriba aparece parte de un poema que Lauro le hace a Carmen Romero Rubio. De hecho, la imagen que aparece ahí de ella es una imagen grabada en una flor sembrada en Soquipa y que estaba además siempre en constante, siempre que le invitaba a que fuera a los eventos que se hacían en Soquipa, tuvo mucho interés, sin embargo, como tal, no he encontrado más allá, o sea, que un reconocimiento por parte de Carmen Romero hacia él, sino todo es de parte de Lauro hacia afuera, ¿no? Pero digamos que estuvo interesado en relacionarse con otras personas por parte de personajes públicos, parte también de lo académico, con el ministro de Fomento, con los alumnos de la Escuela de Agricultura, de la Escuela Forestal y también con la Escuela Normal para Mujeres. Tuvo muchísimo interés y de alguna manera Carmen Romero no tengo registro de que haya ido, sin embargo, todos los demás sí fueron a conocer la hacienda, a conocer la granja experimental, el establo modelo, parte de lo que iban a hacer el establecimiento de la Escuela Agrícola y Horticultura, todo lo que estaba haciendo la fábrica de vidrio. Voy a pasar a esta imagen para ir cerrando. Lo más interesante, perdón, están pasando aquí, es que a pesar de que tuvo un contacto con todas estas personas, llega un momento de su vida en donde los únicos socios realmente van a ser sus dos primeros hijos, Laura Viscorreta Jr. y Juan. Entonces, imaginemos un poco todos los negocios que tuvo, ¿no? Como mencioné, el establo modelo, que no era un establo pequeño, era un establo grande, importaba ganado de Estados Unidos, en su fábrica de vidrio que tenía a partir de los desechos de la ciudad, también llegaban ahí, se hacía cargo de eso, se hacía cargo de la fábrica de vidrio, del bosque de ahuehuetes, o sea, imaginemos una diversidad de negocios tan amplia, ¿no? En donde la figura principal era Laura Viscorreta y durante 40 años, y cuando sus hijos están en edad adulta y empiezan a colaborar, se convierten en sus socios. A finales de 1905, Laura Viscorreta, junto con sus dos hijos,
crea una sociedad llamada Laura Arizcorreta e Hijos, que se va a dedicar a explotar principalmente los terrenos de Soquipa y otro que tenían muy cerca. Y bueno, tuvo un capital de 16,580 pesos y tenía como objetivo explotar el tiradero de Soquipa. Y tendría una duración de 6 años esta sociedad. Sin embargo, uno de los primeros acontecimientos al interior de esta sociedad es que fallece uno de los socios, su hijo menor, que era el encargado también de prácticamente de negociar la compra-venta de terrenos, y ya comenzaba a ser, digamos, también una vida profesional bastante prometedora. Sin embargo, fallece. Entonces, para 1905, él se queda a días casi de que se establece la sociedad, se queda sin su primer socio, y eso obviamente va a tener, pues, va a movilizar toda la pequeña estabilidad que tenían. Esto va a ocasionar que empiece más o menos en 1905 un poco el declive económico y de las propiedades de Laura Arizcorreta. Su otro hijo, Juan, va a fallecer en 1910, entonces digamos que de esta sociedad se queda otra vez solo. Un poco lo que he revisado, por lo que he visto es que a pesar de que tuvo varias redes, ¿no? Se movió en diferentes ámbitos académicos, sociales, políticos, no todos formaron un vínculo fuerte. Esto lo han escrito investigadores como, se me fue ahorita el nombre, jóvenes investigadores como Enrique, un compañero que tenemos nosotros acá en la UAM, que digamos que él a partir de una tesis que hace, que se llama el mundo relacional de un personaje, él justamente señala esto. No todas las redes pueden crear vínculos, ¿no? Otros investigadores también han señalado esto. Y yo creo que es lo que le sucedió a Laura Arizcorreta. A pesar de que se movía en diferentes círculos, en diferentes espacios, no pudo establecer vínculos tan fuertes, ¿no? Más allá de lo familiar. Y un poco esto va a hacer pues, él va a seguir con sus intereses hasta que fallece, hasta 1921. Sin embargo, la inestabilidad que va a tener le van a costar muchísimo trabajo. Bien, de la unión cuando fallece esta primer familia, fallecen sus hijos, bueno, antes de que fallezcan, Lauro comienza a consolidar otra familia, tiene otra esposa y que se va a llamar Andrea Pérez, y de esta unión van a nacer 2 hijos más, ¿no? Sus 2 hijos pequeños, que va a ser María Victoria y Alfonso. Esto va a ser interesante porque quizá un poco ahí lo que hizo Lauro al final ya de su vida y en la juventud de su hija fue que en el matrimonio de Victoria con un agrónomo, como que quiso también dejar un poco todos sus negocios a cargo de él. Sin embargo, esto ya no lo he podido rastrear y bueno, pues mi investigación también termina hasta 1921, que es cuando él fallece, que fue el promotor y el principal interesado en generar todo esto. Bueno, hasta aquí dejo. Voy a quitar la pantalla y voy a regresar aquí para, permítanme tantito. Ay, acá está. Sí, justamente para decir que un poco lo que he abordado es que hay trayectorias empresariales como la de Lauro, que a pesar de tener una iniciativa pues muy fuerte, a pesar de tener proyectos innovadores, porque innovó en el tratamiento de la basura, de los desperdicios de la ciudad, en crear empresas a partir de todo esto, fueron la falta de redes más allá,
y de vínculos más allá de su familia que le permitieran consolidar. Entonces, un poco esto es lo que he hecho, lo que compartí con ustedes es solo una parte, ¿no? Sin embargo, es como la parte medular de todo este trabajo y un poco también hablar de estos, no fracasos, pero sí un poco la falta de apoyo y de gestión que no permiten que estos proyectos se hayan extendido como en otros casos, como por ejemplo los casos de que estudia la doctora Gladys Lizama, ¿no? De los Martínez Negrete, que se extienden generacionalmente, ¿no? Aquí, digamos, no hay una generación cercana, porque sus dos últimos hijos eran pues muy pequeños, ¿no? Y aunque lo intenta dejar a partir del yerno, no se logra, ¿no? Entonces, no hay como tal un relevo generacional, ¿no? Entonces, son como estos factores los que yo he encontrado un poco, y pues hasta aquí lo dejo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar los comentarios del doctor Espinosa. Adelante, Pedro. Ahí está, se escucha bien ahí, ¿verdad? Ok. Bueno, pues antes que otra cosa, buen día a todo el mundo. Creo que sí son días todavía en todo nuestro auditorio. Bueno, muchas gracias a Ramiro por la invitación aquí a ser comentarista en esta sesión del seminario. Y bueno, gracias a María pues por compartir estos avances, ¿no? Creo que se requiere cierto dejo de confianza, ¿no? De dejar que alguien lea los textos cuando aún estamos trabajando y escribiendo. Entonces, bueno, se agradece, digamos, esto, se agradece también la exposición. Y bueno, antes que otra cosa, pues quisiera comenzar felicitándote porque si veo todo el trabajo de archivo que fue necesario para un capítulo, supongo que para la tesis fue todavía más, ¿no? Entonces, como que ver como todo ese esfuerzo de ir rascando en distintos repositorios, algunos físicos, algunos digitales, creo que es algo que vale la pena felicitar. Y también por el haber elegido esta ruta que no solamente tiene implicaciones metodológicas, sino también narrativas, como es la biografía, y que en mi caso, pues sí me hizo engancharme con la lectura, a pesar de que no necesariamente son pues, los temas de los que me he venido ocupando en los últimos años. Digo esto último porque mis comentarios o mis observaciones quizá tienen que ver más con la parte teórica y metodológica que propiamente por los contenidos. No he trabajado mucho sobre la Ciudad de México, ni he investigado mucho sobre el Porfiriato, ni, digamos, sobre esta cruce bien interesante que tú planteas, que pasa por la historia empresarial, pero también por lo que nos mostrabas cuando estuviste por acá, pues por una historia también que se acerca a la parte de la historia ambiental. Voy a, digamos, además de esta felicitación y de lo valioso que me parece este trabajo, voy a hacer algunas quizás son observaciones que pueden tener un talante crítico y que en parte, digamos, no tanto de algo que no me haya gustado, sino de ciertos problemas en los que yo al haber trabajado con biografías me he encontrado y de alguna manera te comparto, digamos, con esto que me he enfrentado. Algunas preguntas que me surgieron y que las comparto y algunas recomendaciones a lo mejor que podría hacer. Lo primero es que insisto, cuando veo tanto trabajo de archivo para un capítulo, yo pensaría que la investigación pudo haber sido una biografía de este personaje. Y a veces eso es algo que nos topamos ya cuando íbamos avanzada en la investigación, y te comparto porque me pasó no con uno, sino con varios personajes de los que trabajé en mi tesis, y yo no descartaría la posibilidad, digamos, de cerrar este capítulo de la manera, digamos, más acotada y más sólida posible, y que una vez que presentes tu tesis, sí dedicaras una investigación a hacer la biografía de este personaje. Sí, creo que es un esfuerzo que valdría la pena, y valdría la pena sobre todo por dos autores que tú citas en la introducción para hablar de la parte metodológica de la biografía, que creo que apuntan en direcciones distintas. Por un lado citas a Will Fowler para hablar de las posibilidades de la biografía como una historia total, pero al mismo tiempo citas a Giovanni Levi, cuyas biografías no son historias totales ni tienen pretensión de serlo, sino que se acercan más a los ejercicios microhistóricos, que es un poco de la escuela que él viene. Y una característica de estos ejercicios, y ahorita te diré por qué me recordó mucho al trabajo de Giovanni Levi, tu capítulo,
más que una reconstrucción total o una reconstrucción, digamos, del mundo de vida del personaje, lo que se proponen es abordar problemas historiográficos específicos a partir de estudios de caso y utilizan la biografía para eso. Entonces me parece que son dos rutas distintas y que, digamos, creo que la biografía total sería una posibilidad valiosa si quisieras convertir la biografía de este personaje en un libro o una investigación por sí misma, pero me parece que si lo que se trata es de un capítulo de tesis, valdría la pena tener en claro cuáles son, digamos, estas preguntas, digamos, tiene que ver con que leí el capítulo y no la tesis completa, pero cuáles son estas preguntas centrales que te estás haciendo la tesis y hasta dónde un ejercicio biográfico es una vía para responder a ellas, ¿no? Entonces creo que son como dos rutas distintas, las dos son valiosas, pero aquí de repente, digamos, lo que me pasó al leer el capítulo es de que creo que de repente se mueve entre uno y otro, ¿no? Y eso, digamos, para mí no hubo tanto problema porque, bueno, pues me gusta el chisme y demás, pero creo que para un capítulo de tesis sí vendría bien acotar esa parte, ¿no? Y eso tiene que ver también con ciertos formatos narrativos que me parece que en esta pretensión quizá más de una biografía total hay elementos, ¿no? Y ciertas licencias que nos podemos tomar en el sentido de ir dando ciertos giros narrativos, de repente de meter, digamos, un dato que no hemos dicho antes y que esto le da un giro a nuestra argumentación, pero en un formato, digamos, de un capítulo de tesis, creo que a veces vale la pena que los argumentos centrales, que incluso las hipótesis que de repente se van lanzando unas más adelante, se coloquen desde el inicio para tenerle al lector una vía más clara, ¿no? Hay algo que, Dios, me gustó de este trabajo que tiene que ver con digamos, las distintas facetas, ¿no? del personaje, y que creo que tienen que ver con un problema que tú señalas al inicio. Bueno, no lo señalas tú, hay una referencia a Pierre Bourdieu de cómo la biografía pocas veces tendría, bueno, eso lo dice hace algunas décadas, cierto valor científico, aunque él mismo incursionó en el género, es decir, cuando escribe la ontología política de Martin Heidegger, en buena medida está haciendo una biografía intelectual. Aquí lo que advertía Bourdieu es de que, bueno, y eso, bueno, se lo escuché a Giovanni Levi, ahora que estuvo en Sonora, decirlo en persona, y sobre es que a veces los historiadores somos muy malos haciendo biografías porque queremos contar una historia de un personaje como si fuera una unidad más o menos continua y homogénea, cuando en realidad nuestras vidas siempre las vivimos de manera multifacética, de manera discontinua. Y me parece, digamos, que tu tesis no cae en esta ilusión biográfica, bueno, tu capítulo, pero creo que sí hay pasajes en los cuales el autor se termina perdiendo. Entonces hay veces en los que no me queda claro si es una biografía o es una historia de familia, ¿no? Y ahí pensaba, digamos, el texto que me vino más a la mente y que creo que no es propiamente una biografía, pero que más me recordó a la forma que tú estás trabajando, es La herencia inmaterial de Giovanni Levi. Precisamente porque lo que le interesa a él es, a partir de un personaje que es un sacerdote exorcista, reconstruir las redes que hay alrededor de él y un poco reconstruir, digamos, esta pequeña sociedad piemontesa del siglo XVII, pero con, digamos, una pregunta y una hipótesis muy clara, que es cómo funcionaban las relaciones de reciprocidad en esa sociedad. Entonces, algo que alguna vez, digamos, no es un consejo mío, eso me lo voy a decir Elías Paldi cuando leí unos avances, me dijo, busca como un libro que tenga un modelo metodológico y narrativo que te guste y trata de que tu tesis un poco hacer eso, pero con tu estudio de caso, ¿no? Entonces, creo que en estos casos, digamos, de repente una, digamos, sugerencia que puede funcionar es buscar alguna biografía de algún personaje que a lo mejor no tiene que ver directamente con el tema que tú estás trabajando, pero que en términos metodológicos y narrativos, digamos, te convence cómo funciona, y tratar un poco de seguir ese modelo creo que le podría dar todavía más cohesión al capítulo. Hay algo que, Dios, quizá por ciertos intereses y a lo mejor lo que he trabajado sobre esa época que me llamó la atención, y esa sería más bien una pregunta, es este libro a la mujer mexicana, pues ¿de qué trata? ¿No? Porque parece que hay una vertiente que a lo mejor se podría aprovechar, sobre todo con las posibilidades que da un personaje tan multifacético como digamos, de una biografía total. Sería interesante la parte intelectual, ¿no? Es decir, ¿qué produjo en términos intelectuales un autor como y qué estaba escribiendo con respecto a la mujer mexicana? Porque me vino a la mente los trabajos que ha hecho Anne Staples sobre cómo los liberales del siglo XIX
mexicano. A lo mejor podrían ser muy progresistas en términos políticos, pero eran, por decirlo así, bastante antifeministas y bastante misóginos en cuanto a lo que esperaban que fuera una mujer de esa época. Entonces me queda la duda, a comienzos del siglo XX que está escribiendo este autor, ¿qué está planteando sobre lo que debería ser la mujer mexicana, además en este contexto educativo? Esa es una pregunta que me surgió. Y ya por último, digamos, para no también alargarme tanto y dar chance de tener por ahí cierto diálogo, pensaba por lo menos dos problemas historiográficos más o menos grandes en los que creo que tu trabajo se puede insertar y a los cuales una trayectoria como este personaje podría abordar bastante. Y digamos, quizá viéndolo en la tesis o viendo la posibilidad de que esto tuviera, digamos, una vida propia fuera de esta investigación doctoral. Uno es estos tránsitos que se dan sobre todo a lo largo del siglo XIX o durante el largo siglo XIX, que sería otra expresión, que sería la transición del antiguo régimen novohispano a una sociedad que intentaba ser moderna, liberal y capitalista. Porque una de las cosas que yo me preguntaba, y bueno, y eso tiene que ver con la otra pregunta, que es una discusión que, digo, como no es el porfiriato, digamos, mi objeto de estudio, no la tengo ahora, no sé en dónde está, pero que al menos hace una década o dos creo que era muy vigente y sobre todo desde la historia económica, y es hasta donde el porfiriato es el modelo paradigmático de lo que en inglés se llama el crony capitalism, es decir, un capitalismo de compadres, de cuates, un capitalismo, digamos, que gira en torno a redes de amistad, o hasta dónde sí se estaban sentando las bases para una serie de instituciones y de normas impersonales de cómo funcionaría el capitalismo, ¿no? Por mucho tiempo se daba por sentado que el porfiriato era el ejemplo del crony capitalism, sobre todo por cómo desde la Revolución Mexicana se lo observó. Pero hace algunos años, creo que en 2009, Paolo Riguzzi creo que introdujo esta discusión de algo que me parece bastante sugerente, y creo que la forma que está reconstruyendo estas redes daría para entrar ahí, digamos, en qué tipo de modelos está montando, digamos, este empresario, y hasta dónde son útiles o no estos linajes familiares que tú rastreas. Porque me queda claro que digamos, si uno piensa en una biografía del siglo XIX, de entrada, digamos, a mí me hizo sentido, porque además ahorita estoy dando las clases de historia colonial acá, pero digamos, cuando uno se acerca al siglo XIX y esta modernización empresarial, uno pensaría que está de más un árbol genealógico que vaya tan atrás y digamos, cosa tan meticulosa de los archivos parroquiales y demás. Pero, digamos, este linaje familiar hacía mucho sentido en ese tipo de sociedades de antiguo régimen, donde no era tanto la capacidad individual, sino era la sangre, la legitimidad y la corporación a la que se pertenecía, lo que de alguna manera digamos, dotaba a un sujeto, digamos, de una posición en la sociedad. Y estamos en un siglo XIX donde eso, en unas cosas se empieza a resquebrajar y en otras cosas como que parece que pertenece, ¿no? Entonces, digamos, este tránsito, digamos, problemático de un tipo de sociedad a otra, si bien es algo que es implícito, creo que se podría hacer todavía más explícito y abonaría todavía más. Entonces, bueno, yo antes de cerrar solamente diría, bueno, yo sé que es una tesis que ya está bastante avanzada, pero, digamos, además de las referencias teóricas sobre biografía, y mencionas, Dios, como que el manual casi obligado es El arte de la biografía de François Dos, pero hay un libro colectivo que se publicó en inglés hace unos años que se llama The Biographical Turn, igual te lo puedo compartir porque lo conseguí en el PDF, y que me parece que tiene algunos ejercicios como sobre ciertos tipos de biografía y ciertas discusiones que se han estado dando en los últimos años de este género. Y pensaba también no solamente en los trabajos de esos microhistoriadores italianos como modelos de una biografía que más que una biografía total busca, digamos, plantear problemas o responder a problemas específicos. Pensaba también los ejercicios de Natalie Simon Davis, específicamente de mujeres en los márgenes, y pensaba que también hay autores que han teorizado y abordado la biografía no desde la historia, sino desde las letras. Pensaba sobre todo en Richard Holmes y cómo ha hecho un cruce bien interesante entre historia de la ciencia, historia y la literatura para el siglo XIX. Son materiales que yo por ahí tengo y te podría compartir, pensando, digamos, no solo en la parte teórica metodológica, sino también en la parte narrativa, ¿no? Porque me parece que sobre todo cuando hacemos una tesis, ¿no? Estos aparatos teóricos metodológicos como parece que nos constriñen, pero a veces cuando nos metemos al ámbito de la biografía,
como método, creo que también es una forma de experimentación narrativa en la que podemos entrar desde la historia, y creo que tienes aquí los elementos, no solamente para hacer un buen capítulo de tesis, sino para hacer un ejercicio biográfico que le interesará tanto a quienes aborden los temas, digamos, sobre los que versa su tesis, como a quienes les interese, digamos, abordar esta parte, ¿no? Como una vida, digamos, en el tránsito de una forma de sociedad a otra en México decimonónico, pero también a comienzos del siglo XX. Bueno, nuevamente, Dios, te felicito y bueno, pues espero que por los comentarios, observaciones y cosas que te pueda compartir, digamos, por escrito, pues puedan abonar, por un lado, darle cierre a esto, pero por otro lado, pues las posibilidades que después tendrías con este trabajo. Sí, muchas gracias. Adelante, María, me parece que puedes contestar a las preguntas planteadas y después vamos a abrir el micrófono para nuestro auditorio también a comentarios y preguntas. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Pues son comentarios muy importantes. Realmente, bueno, yo me gustaría también señalar que un poco este capítulo no es, bueno, este capítulo ha sido producto pues prácticamente de los 4 años, ¿no? No lo inicié y terminé en una etapa, ¿no? Han sido varias etapas, varias etapas en donde se ha incorporado como información. De repente no encontraba nada, de repente avanzaba un poco, ¿no? Y justamente me gustaría, bueno, como decir eso, ¿no? O sea, que en este capítulo ha sido prácticamente un proceso de estos 4 años. Luego, sí, justamente utilicé como a estos personajes clásicos de Will Fowler y Giovanni Levi, y ahí como que acoté un poco a estos autores, pero mi intención era como, y eso ahora que ya esté realizando la revisión final, justamente no me interesaba tanto como tener, como lo menciono quizá por ahí, de encontrar o rastrear estos antecedentes familiares solamente como un fin genealógico, ¿no? Sino para entender un poco también por dónde podrían venir como estos intereses de Lauro, ¿no? También ver quiénes serán como esta primera red de personas más cercanas también que lo pudieran haber impulsado, sobre todo porque cuando yo comencé a hacer esta investigación, pues yo me encontré con un Lauro adulto que tenía muchísimos proyectos, y mi idea de rastrearlo era más bien como con el objetivo de cómo pudo obtener o sea, para tener toda esta trayectoria empresarial, cómo, y ahí viene como parte de las preguntas, ¿no? Que me señalabas cuáles eran las que llevan. Como, bueno, aparte de que quién era Lauro, era como de dónde provenía el dinero por el cual se había hecho como todos estos negocios, ¿no? Todas estas negociaciones que tuvo a lo largo de su vida. Y un poco lo que yo hablaba con la directora de tesis era, en un principio, bueno, creo que esa pregunta fue determinante, como de, seguramente tuvo un capital económico incipiente, ¿no? Que le permitió como poder solventar, pagar un terreno, echar a andar todas sus ideas que tenía. Esa era como la idea en un principio. De repente empecé a encontrar muchísima información, y que justamente bueno, esto lo voy a unir con qué tipo de sociedades y modelo es. Yo, bueno, esta trayectoria empresarial de Lauro, pues intentaba entenderlo también como un empresario de finales del siglo XIX, en donde las propuestas historiográficas son entender estos empresarios modernos que van saliendo de ser únicamente comerciantes, y que al establecer sociedades se convierten en empresarios modernos, ¿no? Y yo dije, bueno, quizá para entender como también a este personaje, Lauro fue de estos empresarios
que quizá tuvo una etapa de comerciante y después crea una sociedad, diversifica sus intereses y lo podemos entender como un empresario moderno, ¿no? Y yo tenía en ese momento como muy claro el ejemplo de Gladys Lizama, porque justamente ella muestra como un personaje al papá, ¿no? Que es comerciante, que es un personaje, digamos, de antiguo régimen, ¿no? Que se rigen como por otros intereses. Y luego ya el hijo lo podemos ver ya como este empresario que recibe esta carta de estas redes, esta cartera, ¿no? De relaciones que tiene su padre y por toda la diversificación de negocios y sociedades que tiene, se convierten en estos empresarios modernos. Y un poco mi idea era como entender quizá si el papá de Lauro, que ya descarté que no, que muere muy joven, ¿no? O sea, si tal vez pudo haber tenido como esta misma dinámica. Sin embargo, aunque Lauro ya le toca vivir otra época, ¿no? La segunda mitad del siglo XIX, todavía vemos elementos muy, muy tradicionales dentro de su vida, ¿no? No por nada, digamos que las principales vínculos que tiene van a ser a partir de estos compadrazgos familiares, ¿no? Entonces, yo en un momento quise entender, bueno, este capítulo, ¿no? Como de dónde venía sus redes, ¿no? Principalmente como familiares y todo eso, pero para entender quizá un modelo de un empresario que había dejado de ser completamente tradicional para insertarse a un modelo más económico moderno, ¿no? De empresario moderno. Sin embargo, en este momento puedo señalar que Lauro tiene muchos resabios de estos modelos tradicionales y que incluso la sociedad que crea, por un modelo más moderno que pueda ser la propia sociedad en sí misma, no deja de fuera que tenga ese lado más tradicional e incorpora a sus dos hijos, ¿no? Entonces, como un poco, por eso la necesidad quizá de explayarme ahí un poco en las partes familiares de Lauro, ¿no? De dónde venía, su ascendencia y todo eso. Pero más allá de todo eso también era como tener claridad quién era, de dónde venía, como de dónde habían surgido sus intereses y que lo habían llevado también un poco a ser quien fue. Y ahí cabe señalar que cuando comencé, porque claro, ahora ya lo veo como en una totalidad, ¿no? Pero hubo un momento en donde yo no entendía muy bien, por ejemplo, de Ramona yo no sabía absolutamente nada, ¿no? Eran como poquitos datos los que tenía. Sin embargo, al explorar un poco por ese lado de Ramona y de la parte familiar de Ramona, me di cuenta que ahí había como surgido como este interés posterior que tuvo por lo ganadero, ¿no? Entonces, yo creo que tendré ahora tengo que regresar a él y tengo que hacer muchos cambios, ¿no? En general en toda la tesis, pero era como mi interés de saber cómo más bien esas redes, ¿no? Esos tránsitos que había tenido tanto espaciales y de intereses económicos. Y por eso me parecía interesante no solo la microhistoria de Giovanni Levi, ¿no? De atender como este caso particular, sino la forma en que Will Fowler señala como de entender a los personajes, no de manera lineal, porque yo nunca lo pude entender ahora es que tengo un panorama completo de Lauro, pero en su momento sí fue entenderlo como por partes, ¿no? Y también ahí ya no la menciono porque quedó en un borrador previo, pero Mila Davazán también señala esto, ¿no? O sea, entender a los personajes como nos podríamos entender a nosotros mismos, ¿no? Que no podríamos contar nuestra vida de manera lineal, que tiene altas, bajas, ¿no? Que hay momentos en donde no podemos decir qué pasó porque no recordamos. Y eso pasa con Lauro. Hay momentos en donde no tengo datos, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues ya digo, lo entiendo y digo, no es necesario estar indagando para poder comprenderlo, pero como un poco me funcionaron para poder ir avanzando. Y luego,
Sí, voy a leerlo, las recomendaciones que me señalas. Sobre la mujer, a la mujer mexicana, bueno, Laura Riscorreta hizo hizo al menos cinco folletos, ¿no? A la mujer mexicana, Soquipa, Obsequio, así se llamaba, un nombre más largo, pero resumido es la granja experimental de Soquipa, un obsequio, luego hizo otro del mismo título, la hacienda de la granja experimental de Soquipa y el bosque de Ahuehuetes, así se llamaba el tercero, luego hizo uno que tiene que ver con escuela agrícola para mujeres, uno sobre artes, y bueno, son diferentes folletos. Como tal, en estos folletos que él hace, integra diferentes documentos fotográficos, contratos que tuvo, son como más un compendio, ¿no? Pero muestran justamente un poco las ideas que tuvo. A la mujer mexicana, como es un texto en donde él aborda, sí, efectivamente, qué era lo que pensaba de las mujeres, pero también aborda un programa que quiere implementar en su escuela de agricultura y horticultura para mujeres, ¿no? Ese particularmente, tengo un capítulo, que es el capítulo 5, en donde lo abordo. Lo abordo porque, como bien señaló, Lauro tuvo intereses industriales, de donde se desprende el tiradero de basura, la fábrica de vidrio, de la fábrica de abonos y sulfatos, pero por otro lado también tuvo intereses más dedicados a la educación y a la agricultura, a la educación agrícola, ¿no? A la educación ganadera también. Entonces, esos otros proyectos los abordo en otro capítulo, y ahí es donde hablo precisamente de cuál era la idea de la mujer, cómo se combinan, no solamente que se combinan con otros proyectos de la época, particularmente de la escuela normal y de algunas clases que se tenían en ese momento de economía doméstica, que tiene que ver más con eso. Bueno, sí, bueno, voy a tener que leer todo eso. Y bueno, nada más para terminar, creo que ya contesté un poco lo del modelo, ¿no? Pues Lauro realmente es un personaje que está muy anclado a formas tradicionales de entender el capitalismo, ¿no? O sea, de entender estas sociedades incluso de forma muy tradicional. Como tal, todos los contratos que él realizó, los hizo de manera, que realizó con el Ayuntamiento de la Ciudad de México para las basuras y todo eso, lo hizo de manera individual. No lo puse ahora en la presentación, pero solamente hubo un contrato que lo realizó con otra persona. Y esto justamente indica que sigue siendo él lo que investigadores han dicho, ¿no? De esta figura del padre de familia, ¿no? O sea, como que sigue siendo, como que no sale de ser este personaje sí, de padre de familia, sino que no logra dar ese salto más allá para ser este empresario moderno que diversifica, que tiene otras alianzas, ¿no? Que se une en una sociedad y donde se pueden ver estas otras vínculos que podría tener. Queda de una manera como muy, muy tradicional, y que es parte también un poco de lo que le lleva pues a que no fructifiquen sus negocios. Pues no sé si tengo algo más que contestar. Pues no, digamos, me interesaba como tener un poco este diálogo, ¿no? Y digamos, algunas sugerencias que algo pudieran aportar. Ahorita, digamos, escuchando, digamos, digamos, ya un poco más en general tu investigación, algo que me quedo pensando es hasta dónde esta dicotomía que a veces tenemos para entender, sobre todo el siglo XIX, como tránsito entre antiguo régimen y una modernidad, estas trayectorias nos vuelven problemática la dicotomía. Es decir, que quizás es una visión que nosotros tenemos para decir esta sociedad estaba acá y aquí termina, aquí empieza otra, pero aquí lo que nos encontramos, y quizá el valor de esos ejercicios tiene que ver con eso, ¿no? Con que al final, desde la forma que él tiene de entender el mundo, pues quizá no hay
tal dicotomía, ¿no? Más bien él finalmente es un personaje que está respondiendo, digamos, a ciertas formas heredadas de cómo hacer las cosas. A algunas le funcionan, otras no. Quizá habría que hacer un ejercicio y no lo digo que aquí en este momento toque hacerlo, ¿no? Pero de mirar con un poco más de distancia y quizás hacer esta pregunta: ¿hasta dónde este personaje es representativo, digamos, del empresario de la época? ¿Hasta dónde es algo, digamos, único o específico? Digamos, un poco el que yo traía Levi, era en parte por eso, pero en parte también porque el tipo de microhistoria que él hace es distinta a la que hace Ginsburg. Es decir, sí le interesa reconstruir todas las redes que se tejen en torno a ciertos personajes, o más bien, una biografía de un personaje le sirve de pretexto para adentrarse a toda esta red. Y yo no sé hasta dónde, y lo digo, digamos, sin entrarle a la historia empresarial yo, hasta dónde también el valor tiene que ver con que se suelen agarrar las vidas de los empresarios exitosos, ¿no? Cuyas, digamos, exitosos en el sentido de que dejan grandes fundaciones o grandes empresas, es un poco lo que tú describías. Y aquí, digamos, no sé si hasta dónde, digamos, se trate de explicar el que él no haya sido eso, o simplemente, o a lo mejor empezar a ver más trayectorias y encontrarnos que esa era una forma hasta cierto punto funcional durante el siglo XIX de situarse dentro de este ámbito, y que a lo mejor fueron cambios ya más propios del siglo XX los que terminaron haciendo que algunos lograran, digamos, salir de esa parte y otros no. Una pregunta, digamos, ya con esto yo cerraría también mi parte del diálogo. ¿Hasta dónde juega la Revolución Mexicana en esta trayectoria? ¿No? Digamos, no está en este capítulo, porque creo que además, digamos, en realidad es la Revolución Mexicana, digamos, algo que ayuda a explicar la trayectoria empresarial de él, porque con lo que se ve por acá, pareciera ser que son más su propia trayectoria personal y las propias decisiones y las contingencias que enfrentó, como la muerte de sus hijos, como quien tenía cierta sociedad, lo que parece ser más determinante. Pero digamos, sí me quedó esa duda, bueno, la revolución acá cómo jugó. Realmente la revolución viene, digamos, a acabar con esas trayectorias que venían desde antes. Hay algunas que logran, Dios no sé. Sí, muchas gracias. Justamente era lo que iba a comentar. En este mundo de relaciones, quizá de antiguo régimen y todo eso, se va como diluyendo un poco, ¿no? Como que ya no alcanzas a ver, es como difícil entenderlo. Sin embargo, la Revolución Mexicana va a ser un factor muy importante, porque en 1910 muere su segundo hijo y aparte muere su hijo, su primogénito, ¿no? Pero nace su cuarto hijo, ¿no? El más pequeño. Va a ser interesante porque justamente con la Revolución Mexicana, varios de los personajes con los que él tenía contacto, ¿no? Entre ellos Justo Sierra, que además también cabe señalar que están en una edad ya adulta, ¿no? Algunos van a tener que salir del país. Luego, por ejemplo, otro caso, Justo Sierra, la directora de la Normal para Mujeres, Dolores Correa, era profesora de la Escuela Normal, también va a tener ya para ese momento ya no van a estar tan activos, ¿no? Hay como la Revolución Mexicana sí va a impactar mucho como en este tipo de redes que tiene. Sin embargo, Lauro no se detiene por eso y empieza a tener contacto con otros personajes, ¿no? Llega Adolfo de la Huerta, va y se presenta con Adolfo de la Huerta, lo lleva a la hacienda de Soquipa, le presenta todos los proyectos porque él hasta el último día de su vida tuvo el interés de poder tener negocios con el Ayuntamiento de la Ciudad de México. En 1915, en 1917, en 1915, justamente es como va a ser muy impactante porque Venustiano Carranza anda en Veracruz, ¿no? Está movilizado, no está en un lugar fijo, anda por allá. Y Justo Sierra crea un folleto en donde va y se lo lleva directamente a Venustiano Carranza
y ese folleto va a tener un proyecto de basura, ¿no? Por ejemplo, de cómo eliminar la basura, ¿no? Entonces, él considera que la ciudad tiene necesidad de tener ese proyecto y entonces va, lo busca, no lo encuentra, se lo deja a su secretario, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera él intenta pactar con estos personajes que van llegando, ¿no? Con estas figuras de poder que van llegando. Hasta 1917, Venustiano Carranza va, conoce la hacienda de Soquipa, pero es así, como una constante en la vida de Lauro. Creo que un poco la revolución sí impacta como en estas relaciones que él había tenido hasta ese momento, sin embargo, no lo limita, ¿no? O sea, él sigue queriendo buscar un espacio con los personajes que van llegando. Ahora, sí, efectivamente, la historiografía empresarial, la historiografía que se dedica a estudiar estas trayectorias empresariales, ha priorizado su atención, y eso, como lo mencionaba en mi participación pasada, en figuras que tienen cierto éxito, ¿no? Y, y dejan de lado otras figuras que, que quizá no trascienden, ¿no? Pero que fueron muy importantes. Este caso de Lauro, pues es uno de ellos, ¿no? O sea, como menciono, tuvo proyectos innovadores, en muchos sentidos, ¿no? Innovaba en ideas, en tecnología, pero no trasciende, ¿no? Esto tiene que ver como un poco también, pues sí, o sea, ya las personas con las que él tenía como más contacto, con las que pudo hacer ahí un vínculo, ya no están, ¿no? Y las que van llegando, pues lamentablemente son muy pasajeras, no duran tanto tiempo. Entonces sí, eso, la Revolución Mexicana, eso va a ser muy, muy importante. Y sí, pues hasta dónde es representativo el ejemplo de Lauro, pues espero que pueda ser como un caso que muestre justamente, ¿no? ¿Qué pasa con estos empresarios que no logran, a pesar de todos los esfuerzos, llegar o trascender, incluso ya no en sus prácticas, sino también como estudios de caso, ¿no? O sea, porque de Lauro, Ariscorreta no se había escrito nada y pues no se conocía, ¿no? Ni de sus proyectos, apenas, y como que hay algunos datos sobre su fábrica de vidrio, pero también, o sea, como que todo pasó al olvido, ¿no? Y también tiene que ver un poco con pues sí, 1920, Lauro muere en 1921 y siguen siendo como años convulsos eh, en de manera política, ¿no? Y queda ahí olvidado, entonces pues espero que pueda ser como un caso que ahora, en lugar de seguir esta ruta de empresarios como exitosos que se han venido estudiando de manera como un poco vasta, ¿no? Dentro de la historiografía, ahora tengamos también esta otra vertiente, ¿no? De qué pasa con estos empresarios que, pese a todo, que tuvieron todo, iniciativas, no logran ir más allá. Pues creo que eso es todo. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a iniciar una ronda de preguntas y comentarios entre los asistentes. Adelante, la señora Laura Fernández. Buenas tardes, soy Laura Fernández, soy nieta de Victoria Ariscorreta, hija de Lauro Fernández, y me gustaría, a nombre de mi familia, felicitar a la doctora María Nieto. Muchas gracias, excelente, como siempre. Un saludo, muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, voy a comentar algo que me pareció muy interesante. Me pareció, bueno, en primer lugar, felicitar a la maestra María Nieto por este trabajo. Ya había estado con nosotros, ella ya lo había mencionado antes, y habíamos visto básicamente la empresa que es en Soquipa. Pero ahora nos muestra otra vertiente muy interesante de su trabajo, y me pareció también excelente los comentarios del doctor Pedro Espinosa, porque totalmente
pertinentes sus observaciones sobre la teoría, y especialmente me gustó mucho que presentara opciones para después de la tesis. En ese sentido, me interesaría mucho comentar lo de la política, porque precisamente acaba de entrar Héctor Mejorado, que también tiene una historia, un trabajo de historia empresarial, en la que resalta mucho al empresario con sus vínculos políticos. Y en el trabajo de María, bueno, por lo menos lo que se comentó, parecen ausentes, ¿no? Sí tiene relación con Justo Sierra, que es el secretario de Economía, pero parece que nunca pudo encontrar resonancia en la clase política de ese momento. Eso, en primer lugar, parece que es normal, ¿no? Una clase política más cerrada, una oligarquía prácticamente inamovible, y eso sería uno de los factores que actualmente nos parecen sería causa de su colapso. Pero, y después, como dices tú, lo intentan con los nuevos hombres fuertes. Posiblemente no se acercó a los sonorenses correctos, pero sí llama la atención esta aparente incapacidad para interesar en un proyecto pues a los políticos, a los tomadores de decisiones. Pueden ser varias cosas, ¿no? En primer lugar, la cuestión de la basura, en ese momento posiblemente no veía ninguna utilidad práctica, ¿no? Es decir, no había ninguna emergencia sobre la basura en ese momento. Bueno, pues, porque es importante invertir en empresas que van a tratar la basura. Actualmente nos parece muy evidente la importancia, pero es posible que en este momento no. En segundo lugar, pues posiblemente tenga que ver con lo que mencionaron, ¿no? Es decir, él es una persona muy encarrilada, muy hecha a las relaciones tradicionales. Pero no me parece que es un obstáculo en una sociedad como la mexicana, que incluso actualmente parece que no se ha podido deshacer de ese tipo de relaciones, ¿no? De ese tipo de conceptos, de ese tipo de ideas. Entonces, me parece que eso nos obligaría a pensar la modernidad no con el modelo ideal europeo, sino con el modelo real que ocurre en América Latina y en este caso en México, ¿no? Sí, buscar, con base en las dicotomías o en las aparentes paradojas, pues caracterizar no algo que se parezca a lo europeo, sino algo que se está construyendo en América Latina y cuyo paso de lo tradicional a la modernidad no sigue el modelo ideal, y por lo tanto debería construirse o podría construirse un esquema que fuera más, que respondiera más al caso mexicano, ¿no? Incluso a los casos regionales o locales, como sería el trabajo de María. Otra interesante vertiente que me parece que podría interesar a los alumnos, sobre todo de la maestría que están aquí, es que el trabajo biográfico, aunque no fuera el centro de la tesis, por lo que dice María y lo que dice Pedro, pues me parece que ayudaría a echar o a lanzar preguntas interesantes sobre cualquier tema que estamos tratando. En particular, porque nos muestra a la gente en una dimensión mucho más cercana, mucho más humana, pero también nos ayuda a tener claves de sus decisiones. Si no está determinado por la estructura, pero tampoco es libre de hacer lo que se le pega la gana, ¿no? Es algo entre los dos. Y a mí me parece que este tipo de trabajos ayudaría no solamente a comprender temas que giran alrededor del método biográfico, sino a cualquier otro que busque entender cómo accionan las personas en determinados momentos de la historia. Y aquí ya hay varios comentarios en el chat. No sé si hay alguno de viva voz, bueno, a través de
Diana, adelante. Hola, buenos días. Hola María, muchas felicidades. Y bueno, ya veo que contestaste mi pregunta. Iba en el sentido de, considerando que están presentes los estudiantes tanto de la maestría como del doctorado, pero tal vez pensando más en los de la maestría. Era un poco una pregunta tramposa porque a veces es difícil, ¿no? Adscribir únicamente en una vertiente historiográfica nuestro trabajo, o pensamos en que solamente un concepto o una metodología es útil para desarrollar una investigación. Y que en ese camino hay que tomar decisiones, ¿no? Tú ahorita la respuesta que le dabas a Pedro sobre decir, bueno, remito a estos autores o la biografía me sirve en este capítulo para cumplir este objetivo, mas no puedo ir más allá porque de alguna manera no lo expresaste de esa forma, pero queda implícito, ¿no? Me apartaría de mi objeto de estudio. Entonces, creo que en el proceso de elaborar una tesis es complicado y sería muy útil tal vez para el estudiantado que tú compartieras tu experiencia de cómo tomar esas decisiones, ¿no? Y cómo también hay cosas que la tesis no se van a agotar, pero como ahorita acaba de mencionar Ramiro, pues abre vertientes o abre posibilidades o son cosas que ya una vez obtenido el grado y en siguientes productos académicos se podrán concretar o profundizar. Y bueno, ya nada más adicionalmente, este personaje que queda entre dos regímenes, ¿no? Y además que le toca, que él vive los últimos momentos del porfiriato, ¿no? Dentro de esa estructura de antiguo régimen y de diría los de la New Economic History, con ciertas reglas de funcionamiento, marco legal que va a ser trastocado por el movimiento revolucionario. Muchos empresarios que habían recibido concesiones quedan en pausa, ¿no? Realmente, dependiendo también la zona del país, pero quedan en pausa y bueno, como tú lo que acabas de mencionar, tu personaje muere en 1921, pero quedan en medio de estos del tránsito, pero además son atravesados por una guerra civil. Entonces, bueno, te felicito nuevamente, pero me gustaría mucho que, aprovechando ya tu experiencia y a punto de concluir tu tesis, pues estas decisiones, ¿no? que se deben de tomar y no encajar o no pretender encajar nuestro trabajo en una sola línea, ¿no? Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a la doctora Diana por esta pregunta y por sus observaciones. Me gustaría decir que esta tesis comenzó siendo tenía un interés más hacia la historia urbana, eso también lo había comentado, pero para los que están aquí, comenzó así. A mí me interesaba no estudiar a Lauro, a Arizcorreta, sino que a mí me interesaba estudiar las transformaciones que habían ocurrido dentro del barrio de Soquipa, que, bueno, como era, yo en mi tesis de maestría había estudiado un barrio cercano, que era el barrio de Santo Tomás La Palma, y justamente había hecho como esta reconstrucción un poco de un barrio que también había quedado marginado de los estudios historiográficos, un poco en el olvido y con pocas fuentes. Tanto San Agustín Soquipa como Santo Tomás La Palma, al ser originalmente barrios indígenas, no había tantas fuentes como tal de esta transición. Creo que ahora he encontrado más cosas de San Agustín Soquipa que en ese momento el barrio de Santo Tomás La Palma, pero un poco era como explorar esta transformación que había ocurrido a finales del siglo XIX, principios del XX, como este tránsito hacia esta ciudad un poco modernizada, ¿no? Que también a hablar así como hablamos de ya con pinzas, ¿no? Y con un poco más pues sí, o sea, no decir tan fácilmente el empresario moderno o esta transición que fue tan fácil, también con las ciudades pasa lo mismo, ¿no? Entonces, me interesaba mostrar justamente que esta ciudad que se estaba modernizando aún mantenía este tipo de lugares, a pesar de que estaban tan cerca de la ciudad, y que este proceso de modernización un poco había sido paulatino, no se había logrado como habían querido las autoridades.
bueno, así comenzó esta investigación. Entonces, cuando comienzo a investigar un poco, comienzo a ver algunas fuentes, cabe señalar que mi investigación comenzó en plena pandemia, ¿no? Entonces, no había muchos documentos de archivos, los archivos estaban cerrados y mis únicas fuentes que yo consultaba en ese momento eran pues fuentes digitales, hemerográficas particularmente. Y uno de los libros, de los folletos que él escribió, pero eran muy confusos, o sea, el folleto de Lauro tenía contratos, tenía fotos, tenía todo, y no me explicaba qué era, ¿no? O sea, ni qué era Soquipa, pero tampoco sabía quién era Lauro. Entonces estaba como un poco en el limbo y comencé a tener muchas complicaciones porque dije, bueno, a ver, esto que ya empezaba a ser como historia urbana, pues ya no me está dando para realizarlo, ¿no? Aquí estas transformaciones que ocurrieron en este espacio surgieron a partir de una iniciativa privada que tuvo que ver, ahí es donde entraba Lauro. Y cuando comencé a investigar a Laura Arizcorreta, me di cuenta que por todos los proyectos que hizo, agrícolas, industriales, educativos, yo dije, en un trimestre que era como con lo que yo podía trabajar, ¿no? Las fuentes que encontraba y todo eso. Y dije, no, Lauro, mi primera acercamiento a Lauro fue un educador, ¿no? Entonces yo dije, no, sí es historia, yo sé ya si no, sí es historia urbana, pero la iniciativa de transformar el barrio fue a partir de un educador, que sí, ¿no? O sea, sí lo fue. Y entonces empecé a explorar como cosas de educación y todo, y cosas de la ciencia, porque además tenía que ver como esta transformación de la basura, ¿no? Y elementos más científicos. Y entonces como que ya iba encaminada un poco mi investigación hacia ese sentido y de repente ya comenzamos a ir a los archivos y dije, no, o sea, Lauro, ni mi objeto de estudio es o sea, como tal el espacio, ni Lauro como educador, ¿no? En su faceta de educador, es más amplio y ahora ya tenía muchas cosas. Entonces, en un principio me aferraba como a estudiar el proyecto únicamente de basura, ¿no? Porque era lo que tenía yo de manera concreta. Y dije, no, mi objeto de estudio es la basura, Lauro y el barrio. Y entonces ese trimestre, la verdad, la padecí mucho porque sentí que no tenía nada, ¿no? Y dije, no, y mi asesora me dijo, creo que estás mal, creo que tienes que buscar justamente algo que te permite incorporar todo. Y ya estaba yo como muy angustiada porque dije, ¿y ahora cómo voy a meter todo esto que tengo? Porque es educación, es a un empresario, es el barrio. ¿Cómo meto todo de qué manera lo estudio, ¿no? Justamente en ese momento llegó a mis manos el libro, varios libros, entre ellos el de Gladys Lizama, el del doctor Sergio Valerio Ulloa, el de Los Lombardos, ¿no? Pureco. De Pureco, ajá. Y dije, creo que va por aquí, ¿no? O sea, tuve que salirme del mundo historiográfico que yo conocía, que era la historia urbana, y el que empezaba a conocer, que era la historia de la educación y un poco de la ciencia. Tuve que salir porque me di cuenta que un personaje y tantos campos que se tienen, pues la historia empresarial a partir de las trayectorias empresariales pueden permitirnos estudiar todo eso. O sea, mi objetivo ya no era la ganadería, como tal los proyectos de ganadería, ni los de basura, ni el bosque de ahuehuetes. Era como tal estos proyectos de un empresario. Por eso me acerqué a la historia empresarial, particularmente a estas trayectorias empresariales que justamente me permitieron agrupar todo y que tuviera de alguna manera sentido, ¿no? Porque es un conjunto. Ahora, no dejé de lado la historia urbana porque justamente tiene una implicación en un espacio que se está transformando, un espacio que además de los proyectos de Lauro, existieron otras iniciativas que principalmente dentro de la industria que están transformando todo ese espacio, ¿no?
Algo también que me permitió verlo en su conjunto y verlo como parte de otros, como, sí, a la luz de otros personajes, fue, me costó trabajo porque yo en un principio veía a Lauro como único, innovador y todo eso, ¿no? Lo fue, pero tiene más sentido si lo leemos a la luz de otros empresarios, ¿no? No solo de la Ciudad de México, sino de Guadalajara, de Michoacán, ¿no? Del Estado de México, de la propia Ciudad de México, ¿no? Entonces ahí empecé y dije, no, entonces creo que tiene que ver más por acá. ¿Me costó mucho trabajo? Sí, porque no era algo que yo conocía, no era algo con lo que yo tenía cercanía, fue leer muchísimas cosas y quizá eso fue como lo más difícil, ¿no? Como dejar algo, este mundo historiográfico que ya conocía, que ya había transitado, metodológicamente ya lo había hecho y pasar a otro me costó. Luego, pongo yo que es como la trayectoria empresarial y la historia urbana, ¿no? Pero realmente también se incorpora la biografía, ¿no? Y ya no lo menciono porque dentro de las trayectorias empresariales, pues va parte también como de estas biografías, ¿no? Y por otro lado, también como dentro de la metodología he hecho uso de diversos sí, pues de diversas metodologías y una de ellas me sirvió muchísimo, que es el análisis de redes, ¿no? Entonces, me tuve que meter, o sea, tuve que dejar esta un poco la estabilidad que ya tenía historiográfica y metodológica para navegar justamente en este mar que no conocía, sin embargo, para poder agrupar todo para que no que, bueno, este intento también de que no quedara fuera algo, ¿no? Y que tuviera sentido, pues tiene sentido abordándolo desde una trayectoria empresarial y es lo que esto yo realmente pues me basé muchísimo en estos trabajos que ya se han realizado, sobre todo en Occidente. También el profesor Jesús tiene ahí varios textos, ¿no? Que tienen que ver con estas trayectorias, ¿no? Que diversifican, son personajes que diversifican sus negocios, entonces ya no solamente tienen una compañía, tienen dos, tres, ¿no? Tienen varios intereses y en ese sentido Laura encajaba perfectamente ahí. Entonces, nada más como ya para finalizar, yo creo que para las personas que están comenzando, que tienen una dificultad en ese sentido, pues más bien como leer otras cosas, ver qué nos pueden decir otros trabajos que ya se han hecho. Y es doloroso dejar lo que ya sabemos, pero a veces es necesario dejarlo descansar un poquito y aprender también cosas nuevas. Claro, nunca vamos a dejar de hacerlo, lo que queremos, pero a veces sí es un momento como de decir, a ver, si esto no me está dando para avanzar, pues prefiero mejor ver de qué manera más concreta se puede avanzar. Hasta ahí lo dejaría y bueno, nada más decir al doctor Ramiro, sí, efectivamente, eh, esta cuestión de sus redes dentro de la política, ¿no? Eso como tal queda, no hay, intento en este capítulo como dar un espacio como a estas redes políticas, ¿no? Sociales, pero sobre todo también intento a lo largo de los capítulos, sobre todo, por ejemplo, del que habla sobre de estos contratos que intenta hacer con el ayuntamiento, también como dejar ahí ver quiénes eran estos personajes con los que está dialogando, tanto dentro de la política, ¿no? Bueno, de estos altos que pueden ser ministros, pero también con personajes del ayuntamiento. Y en ese sentido, como que también para que no estuvieran encasillados solo en un lugar, sino para que también tuvieran fluidez en los otros capítulos. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias a ti. Connie Holguín tiene una pregunta o comentario. Adelante. Sí, bueno, ¿nos escucha?
Bueno, parece que... A ver, ya. Buenas tardes. Perdón, es que le muy bien. estaba picando otras cosas. Buenas tardes a todos. Mi respeto, mi admiración para cada uno de ustedes que se dedican a esto. Yo soy ignorante, digamos, de esta materia, pero yo felicito en especial a María porque la verdad me atrapó desde el momento que empezó esto. Me atrapa, me hizo, pues no conocía al Señor, ¿verdad? Pero me hizo por lo menos visualizarlo desde mi interior y ver que era ese Señor que hizo por México o por el área que él vivió. Pues la verdad, muchísimas gracias por compartirlo. Insisto mucho, a mí me atrapó, me gustó, me gusta y pues insisto mucho. Mi respeto a cada uno de ustedes que hacen que la historia, que esto llegue y trascienda a más allá de México. De verdad, a todos, muchas gracias, en especial a la licenciada María. Y felicitaciones a la familia Fernández, que todavía tienen aquí casa en Mexicalcingo, pues también muchas felicidades porque van encontrando esa parte de su vida, de sus antepasados. Así es que muchísimas gracias a todos, mi admiración para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Sí? ¿Con alguien otra vez o ya nadie más? Bueno, pues si no hay comentarios, una última apreciación. Pedro, María, si quieren agregar algo final. Bueno, nada más agradecer la posibilidad de dialogar en torno a este trabajo que veo que ya va más que bien encaminado, y quizá reiterar esta parte de, bueno, si al final esta trayectoria, digamos, empresarial en formato de tesis está funcionando, ver, digamos, eventualmente, si se quiere, digamos, son capítulos que parece que cada uno puede tener vida propia, y quizá pensar la posibilidad, digamos, de convertir esto en una publicación. Más allá del ámbito de la tesis, creo que la biografía pues sí da posibilidades, digamos, en términos narrativos, ¿no? Entonces, digo, pues las recomendaciones por ahí bibliográficas que hacía pues van en ese sentido, ¿no? Desde que, digamos, no solamente es en términos metodológicos y teóricos y empíricos lo que aprendemos, sino también la posibilidad de narrar estas historias. Creo que pues vale la pena incursionar en este ámbito que nos hace tener, digamos, un pie en las ciencias sociales, pero también un pie en la dimensión literaria y la historia, que algo que a veces se nos olvida, pero creo que es muy valioso. Pues nada, felicitarte y pues, de mi parte sería todo. Pues de mi parte únicamente agradecer los comentarios y las recomendaciones del doctor Pedro. Las voy a revisar estas lecturas justamente ahora que estaré en la parte ya de revisión final, ¿no? Ya con todos los capítulos, y que justamente ahora volver también ya con con un nuevo acercamiento y ya con nuevas lecturas también es bueno, ¿no? Muchísimas gracias por los comentarios, por tomar el tiempo de leer este texto. Bueno, al doctor Ramiro por la invitación, y aunque lo comenté en un principio, reiterar también mi agradecimiento al doctor Jesús, que ahora no está, pero por este espacio, y bueno, a la familia de Laura Fernández Sánchez, muchísimas gracias por todo el apoyo, y a quienes se conectaron, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti y a todos los que nos acompañaron. Los invitamos a las siguientes actividades del Instituto y del Seminario Interno de Investigación. Voy a terminar la grabación y que la pasen muy bien este día. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.